Vamos a pasar al servicio de la cena antes de la palabra. Quiero que leamos en primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, por favor, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por este tiempo, Señor, de devoción al recibir estos elementos que representan, soberano Dios, sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, que, Señor, trae la salvación, trae la vida eterna a nosotros, oh Dios, y también, Señor, trae la bendición de la sanidad, de la salud y el bienestar a nuestros cuerpos. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por esa obra poderosa que hiciste en la cruz del Calvario para liberarnos, Señor. Hoy estamos agradecidos contigo, Señor, y honramos tu presencia, y honramos tu nombre, Señor. Te damos gloria y honra a ti, amado Rey, por esa bendición de ser llamados tus hijos, Señor, y estar delante de ti adorando tu nombre. Hoy oramos, Señor, para que estos elementos, Señor, que representan ese sacrificio tuyo, Señor, nos den el favor de poder seguir en esa comunión contigo, Señor, de avanzar, Dios mío, Señor, en la fe en ti, cada día, Padre Celestial, viviendo para ti, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Los tomamos en esta hora en acción de gracias a ti, Señor Jesús. Amén. Dice la Escritura que habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos participar del pan. Gracias te damos, Señor. Tu nombre seguimos exaltando y tu nombre seguimos glorificando. Aleluya. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Te damos gracias, Señor, por esta copa que representa tu sangre derramada en la cruz del Calvario para redimirnos. Gracias. Podemos. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te exaltamos y te honramos, oh buen Dios.
Bendícenos, Señor, aún más a través de tu palabra. Ministra nuestro espíritu, ministra todo nuestro ser, a través de la palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, te damos honra y gloria a ti, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, por favor. Y vamos al libro de Jueces. Vamos a Jueces capítulo número 7. Quiero que leamos desde el versículo número 9 hasta el versículo 16 para seguir la secuencia de esta enseñanza. Jueces capítulo 7, versículo 9. Vamos a leer con la bendición de nuestro Padre Celestial. La Escritura dice de la manera siguiente: aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Amén. Hasta aquí. Gloria a Dios. Bien, el domingo pasado yo no prediqué. El domingo pasado estuvo mi esposa predicando. Al final hicimos la ministración que habíamos hablado, que tiene que ver con lo de la iniquidad, y fue una bendición, ¿cierto? Yo creo que, me imagino que hay testimonios, pero bueno, no tenemos tiempo en este momento de recogerlos, pero sentimos que Dios hizo algo en ese domingo. Hubo una bendición poderosa. Y en esta mañana quiero continuar por donde habíamos quedado en este texto de Jueces, capítulo 7, para seguir aprendiendo acerca de lo que Dios quiere enseñarnos. Y en la enseñanza pasada, la pasada, nosotros vimos cómo Dios le habla a Gedeón para que reduzca el ejército con que él iba a enfrentar a los madianitas de 32,000 a 300 hombres, ¿cierto? O sea, de 32,000 a 300 hombres para derrotar a un ejército innumerable. Ya lo leímos en este texto, que dice que eran como langostas, que eran como la arena que está a la ribera del mar. O sea, no se podían contar. Pero Dios le dijo a Gedeón
que su ejército de 32,000, que era pues un número que se podía contar, porque ahí lo dice claramente, que era mucho y que tenía que reducir ese número. Entonces Dios lo empezó a guiar para que redujera el número hasta llegar a 300 hombres solamente, 300 soldados. Y Dios lo hizo así, de esa manera, porque entendemos que Dios siempre quiere llevarse la gloria. Amén. Porque la gloria es de Él y no de nosotros. La gloria no es del hombre, en primer lugar. En segundo lugar, porque Dios tenía claro que si eran muchos y que ellos, al considerar que eran bastantes, 32,000 soldados, entonces ellos iban a creer que por su fuerza, que por su habilidad de soldados, ellos habían vencido a los madianitas. Pero al ser pocos, 300 nada más, ante una multitud impresionante de los madianitas, entonces se darían cuenta que era el poder sobrenatural de Dios manifestado en ese momento. Así que no podían hacer otra cosa sino darle la gloria a Dios, porque ellos se habían dado cuenta que el ejército de Madián era un ejército innumerable. Y número 3, como dijimos, que a Dios le gusta glorificarse en lo pequeño. Amén. A Dios le gusta glorificarse con lo pequeño, con aquel que el hombre desprecia y con aquel que el hombre tiene en poco. Muy bien, ahora en este capítulo número 7, en la secuencia que sigue a partir del versículo número 9 que hemos leído, aquí vamos a ver y vamos a ver que Dios le confirma a Gedeón la derrota de Madián. Dios le anticipa a Gedeón, que Madián ya está derrotado, que Madián está ya vencido. Y aquí en los versículos del 9 al 10, Dios le habla a Gedeón nuevamente, se le aparece aquella noche, dice el texto, y le dice: levántate, Gedeón, desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos a ese campamento. Así que Dios le dijo: si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Entonces Dios le dijo, versículo 11, oirás lo que hablan, y entonces tus manos se van a esforzar. Y Gedeón, así como Dios le dijo, él fue con su criado Fura, porque efectivamente tenía temor. Él fue con Fura y se metió entre ese campamento, entre los soldados, dice armados, dice el versículo que sigue. Estaba Gedeón metido entre ellos en la noche, en la madrugada, llegó a ese lugar. Pero yo quiero resaltar varias cosas aquí que nos enseñan este texto. Lo primero es que Dios le dice en ese versículo 11, le dice: y oirás lo que hablan. O sea, vas a escuchar lo que habla. Yo creo que cuando Gedeón escuchó que Dios le dijo esto, y luego va al campamento y escucha lo que dice el texto, yo creo que Gedeón considera entonces que Dios siempre lo tiene todo preparado. Porque cuando él escucha eso, se da cuenta de los que están allí, pero al escuchar ese sueño y la interpretación, él se da cuenta que Dios lo tiene todo preparado. O sea, porque Dios le dice, ve y escucha. O sea, quiere decir que Dios lo tiene todo listo. Por eso 1 Corintios 2:9 dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. O sea que Dios tiene todo dispuesto. Entonces, cuando nosotros estamos luchando con una situación que
podemos considerar que humanamente es algo imposible o que quizás no se va a poder dar, pero que por encima de eso, nosotros seguimos creyéndole a Dios, nosotros seguimos adorando a Dios, no importa lo que estemos viendo, no importa lo que esté pasando, pero nosotros seguimos creyéndole a Dios, amén, porque creemos en sus promesas, creemos en su palabra, a pesar de que parece que es un imposible. Sin embargo, nosotros seguimos plantados en que Dios se va a glorificar. Entonces, Dios, en esa actitud de nosotros, de adoración, de seguir creyendo, en medio de lo que está pasando, Dios empieza a trabajar. Dios empieza a obrar en el mundo espiritual. Y eso quiere decir, o sea, que Dios no se queda cuando nosotros creemos en medio de todo eso, cuando nosotros seguimos avanzando y adorando a Dios, nosotros debemos considerar que algo está pasando en el mundo espiritual, que Él está preparando una bendición para ser derramada y que nosotros debemos estar esperando en esa bendición. Entonces, yo quiero decir en esta mañana que debes seguir creyendo. Yo quiero decirte en esta mañana que en medio de lo que se ve quizás sin esperanza, en medio de lo que se ve que sea como imposible, pero que tú sabes que es necesario que algo debe pasar allí en esa situación, entonces siga creyendo y el cielo se va a abrir. El cielo se va a abrir. Si usted sigue perseverando, si usted sigue creyendo ante esa situación, ante lo que está viviendo, pero si usted se mantiene allí, entonces Dios estará trabajando y el cielo se va a abrir. Y Dios va a derramar la bendición. O sea, Dios está, yo te quiero decir que Dios está preparando algo para ti entonces. Amén. Dios lo está preparando. Amén, gloria a Dios. Me gusta, gloria a Dios. Me gusta lo que dijo David en el Salmo 41. David lo dijo: pacientemente esperé a Jehová. Dijo: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, cuando el texto dice pacientemente esperé a Jehová, quiere decir que David creyó fielmente que Dios estaba preparando todo para él. Por eso dice pacientemente esperé. O sea, en medio de lo que él estaba viviendo, en medio de lo que estaba sucediendo, que parecía imposible que llegara al trono, él estaba adorando, él estaba bendiciendo a Dios, él estaba creyendo a Dios, porque él estaba creyendo que Dios estaba preparando ese momento para él estar en el trono. Por eso dijo: pacientemente esperé a Jehová. Y luego termina diciendo: y se inclinó a mí. ¿Y qué dijo? Y oyó mi clamor. Y oyó mi clamor. ¿Y qué dice el versículo 2? Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. ¡Qué bendición! O sea, David estaba creyendo que Dios lo estaba preparando todo para él. Y eso es lo que Dios quiere que tú creas en esta mañana también. Ahora, en primer lugar, podemos decir nuevamente, Dios lo tenía todo preparado para Gedeón. O sea, Dios lo tiene todo preparado para nosotros. Así que yo quiero que digas: Señor, yo creo que estás preparando lo mejor para mí. Amén, gloria a Dios. Recuerde que el Salmo 23 dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, ¿qué es aderezar? Es preparar, alinear, ¿cierto? Él está preparando mesa, amén, para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor prepara, el Señor dispone sus bendiciones para los que le aman, y lo que Él prepara es excelente. Amén. En segundo lugar, Dios
está fortaleciendo en este contexto de Jueces la fe de Gedeón. Dios está fortaleciendo la fe de Gedeón. Nuevamente podemos leer el versículo 11 que empieza diciendo: y oirás lo que hablan. Tú vas a escuchar lo que habla. O sea, cuando dice oirás lo que hablan, en ese momento, cuando él escucha eso, su fe se va a fortalecer. Recuerde, la fe viene por el oír la palabra. Y efectivamente, por eso Dios le dice a Gedeón: cuando tú escuches eso, tus manos se van a esforzar. O sea, tú vas a cobrar a alguien, tú dices, los tenemos. Por eso Dios le dice, ve al campamento y vas a escuchar. O sea, su fe se fortalece. La fe viene por el oír la palabra. Entonces, si tú quieres que tu fe se fortalezca, tienes que escuchar la palabra. Amén. Tienes que estar atento a la palabra. O sea, necesitas escuchar la palabra si quieres que tu fe se fortalezca. Si quieres que tu fe disminuya, entonces deja de escuchar la palabra. Pero si quieres que crezca, tienes que escuchar la palabra de Dios. Ahora, pregunta, ¿qué estás escuchando? Número 1. Número 2, ¿a quién estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Te está fortaleciendo tu fe con lo que escuchas? ¿Te está fortaleciendo tu fe o está menguando tu fe con lo que escuchas? Dios le dijo, oirás lo que hablan y entonces tus manos se van a fortalecer. Amén. Cuando tú escuchas la palabra de Dios en un momento difícil, tú cobras ánimo. Tú te fortaleces y puedes seguir avanzando en el nombre de Jesús. Cuando tu fe es alimentada, o sea, si recibes una palabra en una enseñanza o por voz profética en un momento, tu fe se va a fortalecer. Amén. Dios te está fortaleciendo ahí la fe para que tú puedas seguir, para que puedas avanzar, porque Él está trabajando. Así como con Gedeón, tú vas a cobrar fuerzas y vas a seguir luchando por esa bendición. Entonces, hoy necesitas de parte de Dios escuchar lo que Él está hablando, porque Dios está preparando, vuelvo y repito, una bendición y va a fortalecer tus manos para seguir. En el versículo número 13 de este capítulo 7, versículo número 13, leemos el versículo 13, dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. El versículo 13, estaba leyendo el 12, perdón, el versículo 13 dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Y le dice, he aquí yo soñé un sueño y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y cayó la tienda de Madián. El texto está hablando lo que iba a pasar a el campamento de Madián. Y a través de un sueño que tiene este hombre, se lo cuenta a su compañero, es cuando Gedeón recibe esa palabra y esa bendición. Pero el sueño que tiene este personaje no es un simple sueño, ¿cierto? Es una revelación que está recibiendo aquí. Por eso muchas veces tenemos que prestar atención muchas veces a los sueños, porque aquí este no era un simple sueño que él tiene, era algo profético que él estaba recibiendo, pero el sueño me llama la atención que él le dice, yo veía un pan de cebada que rodaba y llegó hasta la tienda de Madián y la golpeó, la trastornó de arriba abajo y cayó. O sea, cuando él le cuenta el sueño a su compañero, inmediatamente Dios pone
espíritu de interpretación en este hombre y le da la interpretación clara del sueño a este compañero. Ahora, yo pregunto y reflexiono si estos dos que estaban ahí hablando, después de recibir la respuesta clara de este sueño, yo creo que estos no se quedaron en el campamento. Y si se quedaron, fueron unos tontos, ¿cierto? Porque ya sabían lo que iba a pasar. O sea que si ellos se recibieron esto, me imagino que ellos dijeron, patica, ¿para qué te tengo? ¿Cierto? Pero no sé si se quedaron ahí de fortachones y perecieron también. Entonces, hay gente que escucha la advertencia de Dios y hace caso omiso a lo que escucha. O sea, Dios le está hablando una y otra vez, y le habla claro, como vemos aquí, pero las personas hacen caso omiso, o sea, siguen en su propio camino, siguen en su camino torcido y no quieren escuchar lo que Dios les está diciendo. Pero llegará el momento en que eso que ha escuchado se va a convertir en un juicio porque no ha obedecido lo que Dios le está diciendo, para que corrija su camino, para que corrija su manera de actuar. Entonces, aquí vemos que ellos reciben una advertencia, un llamado, y cuando recibimos un llamado, cuando recibimos una advertencia, hay que responder inmediatamente. No hay que dar tiempo, porque con Dios no se juega. O sea, hay que responder al llamado de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué pan de cebada? ¿Por qué este hombre ve un pan de cebada y no ve un pan hecho de harina de trigo, haz de oro que rinde, que da gusto? Sí, o sea, da risa, ¿cierto? Pero ¿por qué dice? ¿Usted no se ha fijado? O sea, ¿por qué dice pan de cebada y no dice pan de harina de trigo, haz de oro? O sea, el pan de cebada es el pan para los pobres. El pan de cebada es el pan para los pobres. Si usted lee Juan 6:9, en Juan 6:9, cuando Jesús alimentó a los 5,000, allí dice que apareció un niño que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Un niño que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. O sea, si usted mira este panorama, cuando dice panes de cebada, un niño, ahí hay una multitud de 5,000, ¿de 5,000 qué? Ricos, pobres. La multitud de pobres seguían a Jesús, los ricos no. Ellos lo seguían a escondidas. Algunos, como Nicodemo, por ejemplo, que llegó de noche a visitar a Jesús. Era de buena posición. Pero los pobres eran los que acompañaban a Jesús. Y por eso ese texto de Juan capítulo 6, versículo 9, dice que un niño llegó con 5 panes de cebada. Porque el pan de cebada era para los pobres. El pan de cebada era para los humildes. Entonces, ¿qué quiere decir esto con respecto al sueño? Lo que quiere decir es que como era pan de cebada, o sea, el pan de los más humildes o el pan para los humildes, quiere decir que aquel que los madianitas consideraban como un pan de cebada, aquel que los madianitas consideraban como insignificante, como nada, como poca cosa, ese pan de cebada era el que los iba a trastornar. Ese que consideraban como nada era el que los iba a derrotar y su tienda iba a ser arrasada de arriba a abajo. Por eso él vio un pan de cebada. ¿Está comprendiendo? Entonces, lo que dice 1 Corintios
capítulo 1, versículo 28, que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Bueno, no ha sido, pero yo se lo dije. Primera de Corintios 1, 28. Lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar lo que no es. O sea, esto se estaba cumpliendo aquí con Gedeón. Entonces escuche, si el hombre, si otras personas, no sé, usted es el que ha experimentado quizá esto, pero si muchas personas, si el hombre, donde usted se ha movido, donde usted ha estado, donde usted ha vivido, lo ha considerado como un pan de cebada, o lo ha visto como nada, o como poca cosa, yo le quiero decir algo en el nombre de Jesús. Que tenga cuidado, que tenga cuidado. ¿Por qué? Porque usted, como un Gedeón, va a dar un golpe. Va a dar un golpe y vas a trastornar en el nombre de Jesús. Y vas a derribar en el nombre de Jesús. Y vas a perturbar a ese Madián que te estaba viendo como poca cosa. Que te estaba viendo como un pan de cebada. Como algo insignificante. Y que muchas veces te despreció. Y que muchas veces te humilló. Y te señaló y te criticó. Y te pisoteó. Pero tú hoy estás recibiendo una palabra. Que aquel que hizo eso, que tenga cuidado. Porque Dios te va a levantar como a ese Gedeón. Y vas a trastornar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. O sea, tu Madián va a caer. Tu Madián va a caer en el nombre de Jesús. Versículo número 15. Versículo número 15 dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué dice? ¿Está leyendo conmigo? Adoró. Cuando Gedeón oyó el relato y su interpretación, adoró. Nuevamente, dice que oyó. La fe viene por el oír. Escucha, la fe viene por el oír. O sea, en ese momento su fe se fortaleció. La fe de Gedeón se fortalece y el resultado de eso es adoración. En ese momento él adora a su Dios. O sea, aquí hay varias cosas que quiero señalar. Su fe se fortalece y el resultado es adoración. Entonces, la adoración debe caracterizar al guerrero de Dios. La adoración caracteriza al guerrero. O sea, ¿por qué la adoración va a caracterizar a un guerrero? Porque el guerrero depende de Dios. O sea, no de su fuerza, no de su capacidad, no. El guerrero depende de Dios. Y eso lo vemos en David. O sea, cuando nosotros vemos a David, David era un guerrero, ¿cierto? O sea, David era un guerrero literal, pero era un guerrero espiritual también. Era un guerrero de Dios. Y por eso es que David, como él dependía de Dios, o sea, David dependía de Dios 100%, porque cuando él iba a enfrentar al enemigo, lo primero que él hacía era: Señor, ¿voy o no voy? O sea, él iba a Dios de quien dependía. Señor, ¿los persigo o no los persigo? ¿Tú qué dices? Él no se iba así a la topa tolondra, como dicen por ahí, no. Él preguntaba de quién dependía. Entonces, el guerrero se caracteriza por adorar. Y cuando hablamos de adorar, quiere decir que ese guerrero depende de Dios. Por eso David dijo: con mi Dios asaltaré, con mi Dios asaltaré, con mi Dios derribaré, con mi Dios. O sea, porque él dependía de su Dios. Por eso él era un adorador. Amén. Entonces, esto significa, número uno, que cuando adoras, estás declarando tu dependencia de Dios. Cuando tú adoras, declaras tu dependencia de Dios. Que estás rendido a Él. O sea, cuando adoramos, eso quiere decir que estamos rendidos
a Él que tu ayuda, que mi ayuda, viene de Él. Amén. Número 2, eso significa que cuando adoras, te sometes a Él, y en ese sometimiento a Él, Dios te va a sorprender. O sea, cuando adoras, estás sometido. O sea, en medio de todo, o sea, Dios te va a sorprender. Por eso David dijo eso. Tú me hiciste ensañar cuando estuve en angustia. O sea, en medio de la angustia, Dios lo sorprendió y lo ensanchó. Amén. Entonces, eso significa que cuando adoras, te sometes, Él te va a sorprender. O sea, Gedeón se sometió a Dios y Dios lo sorprendió. Porque, ¿cómo lo vemos? O sea, Gedeón siguió todas las instrucciones de Dios. O sea, todo lo que Dios le dijo a Gedeón, Gedeón lo sigue inmediatamente sin replicar. O sea, sin decirle, Señor, ¿y por qué? No, Gedeón inmediatamente obedece. Por ejemplo, cuando Dios le dijo, tienes que sacrificar un toro de 7 años. Él no le dijo, ¿y por qué de 7? No, inmediatamente fue, buscó el toro de 7 años. Ahora tienes que derribar esa estatua de Baal. Señor, pero es de mi papá. No, él la cogió y la derribó de una, ¿cierto? Ahora esa estatua de acera también. Señor, ¿y qué van a...? No, de una la derribó. Cuando le dijo, bueno, son muchos pueblos, son 32,000, llévalos a beber agua. O mejor, primero les dijo, dile el que tiemble, el que esté temeroso, el que esté asustado, el que le tiemble el corazón, que levante la mano. Y todos los temerosos levantaron la mano. ¿Qué era lo que iba? Creían que le iban a dar un premio, pero bueno, se van para la casa. ¿Cómo? Sí. No, pero yo, no, te va para la casa. ¿Cierto? Entonces, quedaron 10,000. Y nuevamente le dice, lo que ya sabemos, o sea que Gedeón sigue todas las instrucciones de Dios, no replica nada, porque Gedeón con esa actitud estaba adorando a Dios, o sea, estaba sometido a Dios. Entonces, número 3, Gedeón adora por lo que Dios había hecho, Gedeón adora por lo que Dios estaba haciendo y Gedeón adora por lo que Dios iba a hacer. Por eso cuando él escucha el relato y su interpretación, él adora. O sea que adora por lo que Dios ya había hecho, por lo que Dios estaba haciendo y por lo que Dios iba a hacer. Amén, qué bendición, ¿cierto? Por eso él se rinde. Entonces nuestra adoración, tu adoración, mi adoración, debe ir unida a lo que Dios ya hizo, a lo que está haciendo y a lo que Él va a hacer. Amén. O sea, debemos adorar por lo que hizo, por lo que está haciendo en este momento, no importa lo que estemos viendo, y por lo que Él va a hacer. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Número 4, nuestra adoración no debe estar limitada por una circunstancia. No. Nuestra adoración no se debe limitar por una circunstancia o por una situación determinada, entonces me limito para no, sino que debe estar por encima de toda situación, de toda circunstancia. Esas 4 cosas podemos ver cuando Gedeón adora. Ahora, cuando Gedeón llegó al campamento, mire de qué forma habla Gedeón cuando él llega al campamento. Versículo número 15. Él oyó el relato del sueño, su interpretación, adora y vuelve al campamento de Israel y les dice: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Mire cómo habla Gedeón al pueblo, a esos 300. Levántense porque Jehová ha entregado. O sea, Gedeón le habla con una firme convicción. Le habla con firme convicción. Gedeón le habla proféticamente a ellos. Jehová ha entregado. Gedeón le habla con un lenguaje de fe. O sea, así hablan los guerreros de Dios. Amén. O sea, Gedeón no les dice: levántense,
porque parece que el Señor, parece que nos entregó los madianitas, porque yo escuché un sueño y ese sueño me dice que de pronto, no, él dice, levántense, porque Jehová ha entregado, o sea, estaba declarando eso que había recibido, eso que había escuchado, lo estaba declarando él también. Amén. Entonces es importante cuando declaramos, ¿cierto? Cuando declaramos la palabra, cuando declaramos lo que escuchamos, lo que Dios nos dice, tenemos que declarar eso. Amén. Para que se haga realidad en lo natural. Y eso estaba haciendo Gedeón. Le coloco este ejemplo, claro, de David, cuando estaba en el campo de batalla para enfrentar a Goliat. Primero de Samuel capítulo 17, versículo número 46. Primero de Samuel 17, 46. David, mire lo que dijo a Goliat. Jehová te entregará, ¿cuándo? Mañana. Hoy. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo, le dice, y yo te voy a vencer. Eso está haciendo, está declarando, está profetizando. Hoy te va a entregar en mi mano. Te voy a vencer. Te voy a cortar esa cabezona y vas a dejar de ser un cabezón. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ya, estaba declarando. Él estaba viendo una visión. Él estaba viendo la cabeza de Goliat rodar. Ese cabezón por allá. Él lo estaba viendo cómo los filisteos corrían y cómo las aves de los cielos arrasaban con eso. Se estaba visualizando. Estaba declarando. Y eso es lo que está haciendo Gedeón aquí. Jehová ha entregado. Este es el guerrero. Amén. Declara con fe lo que has recibido. Entonces, nuevamente, la pregunta: ¿de qué forma estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando nosotros? ¿Estamos hablando con convicción? ¿O estamos diciendo, de pronto el Señor se acuerda de mí algún día y me saca de esto? ¿Cierto? No, o sea, usted tiene que decir, declarar con fe, con convicción. Amén. O sea, el Señor se va a glorificar. Dios me va a bendecir. Yo lo estoy viendo. Yo lo creo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, porque su palabra me lo dice. Entonces usted empieza a declarar esa bendición. ¿Qué estamos declarando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Con convicción? ¿Proféticamente? ¿Con fe? Los guerreros, cuando enfrentan a su oponente, o sea, cuando hablemos en lo plano natural, cuando un deportista, digamos, va a enfrentar a otro, un equipo se va a enfrentar con otro, o sea, si usted los escucha hablar, ellos no van a decir, hoy vamos a perder. ¿Cierto? Ellos dicen así, hoy vamos a perder. O sea, si alguno de esos dice así, le dice, para afuera, tú no juegas. ¿Cierto? De una lo saca. Pero ellos están diciendo, vamos a ganar. Así el otro equipo sea mayor deportivamente, es mejor preparado, pero dice, vamos a ganar. ¿Cierto? Vamos a entrar es con toda. Ellos dicen así, ¿cierto? Ellos dicen, vamos a entrar, pero no sabemos qué nos pase. No. Entonces, así habla un adorador, un guerrero de Dios. No habla negativamente, habla en fe. Entonces, ¿cuántos creen que Jesús es varón de guerra? La Biblia lo dice, ¿cierto? Varón de guerra. ¿Cómo hablaba el Señor? Con certeza, con convicción, con autoridad. Por ejemplo, Mateo capítulo 8, versículo 7. El caso de el siervo del centurión que vino, ¿cierto?, a Jesús, y cuando le dijo, mira, Señor Jesús, tengo un siervo mío que está gravemente enfermo en casa. Enseguida Jesús, que le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Cierto? ¿Así dice?
yo iré y le sanaré. Inmediatamente. O sea, Jesús no esperó que terminara que hablara este centurión, sino que inmediatamente le dice, yo iré y le sanaré. Jesús no le dijo, yo voy, pero no te aseguro nada. ¿Sí? Jesús no le dijo eso. De pronto cuando termine de orar, se muere. No, Jesús no le dijo eso. Yo le digo, yo iré y le voy a sanar. O sea, le habla con convicción. O sea, este hombre recibe tanta fe de Jesús que le dice, no, Señor, no tienen necesidad de eso. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué tremendo, ¿cierto? O sea, ¿cómo recibe él? Le cree tanto a Jesús en lo que Jesús dice, en lo que Jesús habla, que él dice, no tienen necesidad de ir, solamente di la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos recibir, o sea, creer en lo que Jesús dice para declararlo y se va a hacer. Amén. En Mateo capítulo 14, versículo 28 al 29, otro ejemplo, Mateo capítulo 14, versículo 28 al 29, cuando Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. De una. O sea, Jesús no se puso a dudar y le dijo, bueno, Pedrito, yo lo puedo hacer, pero la verdad es que no sé si tú puedas caminar. De pronto caminas 3 pasos y después te puedes hundir. ¿Y quién te va a salvar? Yo no puedo salvarte porque mira cómo estoy. No, ¿cierto que no? Él le dijo, ven. O sea, tú puedes caminar sobre las aguas. ¿Cómo le habla Jesús? Con convicción. O sea, yo estoy seguro que tú puedes. Amén. Entonces, el Señor también está seguro que tú. Amén. Siento que sí. Que usted puede. Porque todo lo puedo. Que me fortalece. Entonces puedo avanzar y puedo derrotar ese Madián. Puedo derrotar esa situación. Puedo vencer en el nombre de Jesús porque con Él todo lo puedo. O sea, el Señor nos habla con seguridad. Tú puedes. Amén. Porque para Él no hay nada imposible. Entonces, Gedeón no dijo, levántense que parece que Jehová nos ha entregado a los madianitas. No, levántense que Jehová ha entregado. Lo que él acaba de oír, lo que Gedeón acaba de escuchar de esos hombres, estaba hecho en lo espiritual. ¿Cierto? Estaba hecho en lo espiritual. Entonces ahora necesitaba que se realizara en lo natural. Amén. O sea, la palabra que recibe el espíritu, pero ahora él lo tiene que llevar al plano físico. Y eso es lo que Dios también, cuando nosotros tomamos su palabra, o sea, la palabra está escrita, pero la tomamos, la declaramos con fe, con convicción, Dios puede obrar, porque es su palabra y su palabra no cae. Su palabra es verdad. Entonces, necesitaba que se hiciera en lo natural, en lo físico. Por eso es que nosotros, como le he dicho otras veces, el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. Porque las cosas están hechas en lo espiritual, pero nosotros, con la autoridad del Señor, podemos hacer que bajen y se hagan en lo natural. Por eso dice, como en el cielo, así también en la tierra. Pero sucede lo del cielo en la tierra cuando nosotros creemos, cuando nosotros declaramos, cuando nosotros confiamos, cuando nosotros no menguamos en lo que Él dice en su palabra, sino que lo declaramos en su nombre y se va a hacer lo del cielo en la tierra. Amén. Eso es lo que va a pasar, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Amén. ¿Estamos claros en eso? Entonces, Gedeón recibe una bendición poderosa aquí. Y aprendemos 4 cosas. Se las voy a resumir. Número 1, cuando llegó al campamento de Madián y él escucha lo de el sueño y la interpretación, él se da cuenta
que Dios, en primer lugar, tiene todo bajo su control. Dios tiene todo bajo su control. O sea, Él lo tiene todo preparado para nosotros, para ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. Tenemos que perseverar. O sea, no dejarnos vencer por lo que vemos o por lo que escuchamos, porque Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Número uno. Número dos, Dios fortalece la fe de Gedeón. O sea, a través de lo que él escucha, Dios fortalece su fe. O sea, tu fe se fortalece por la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Amén. Yo creo que tu fe en esta mañana se ha fortalecido para que puedas vencer y avanzar en victoria. Amén. Número dos. Número tres, Gedeón adora. Él adora cuando escucha. O sea, se fortalece su fe y su adoración también se fortalece en ese momento. Su adoración se fortalece. O sea, su entrega a Dios es más firme. Ahora su dependencia de Dios es más fuerte en ese momento. Entonces, eso debe pasar. O sea, nuestra dependencia de Dios, cuando escuchamos su palabra, o sea, en este momento tu dependencia de Dios debe ser más fuerte, debe ser más firme. O sea, confiar más en Dios, que Dios está obrando, que Dios está trabajando allí en tu casa, en tu familia, en los tuyos. Dios está obrando en esa situación. Amén. Debe ser más fuerte tu fe, tu dependencia de Él. Y número cuatro, Gedeón habla con convicción. O sea, habla conforme al lenguaje de Dios, habla con fe. Primera de Pedro 4:11 dice que si alguno hable, que hable conforme a las palabras de Dios. O sea, como Dios habla, como Dios hablaría. O sea, Dios habla con fe, con convicción para construir, para bendecir. Amén. Entonces, Gedeón habla con convicción. Dios quiere eso también, que hablemos con convicción. O sea, nuestras palabras deben edificar, deben fortalecer, deben construir. Estas cuatro cosas entonces aprendemos ahí. Amén. Colóquese de pie, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos. Señor, te exaltamos, oh Rey. Gracias por tu palabra, Padre eterno, por lo que estás haciendo en medio nuestro, Señor, en medio de nuestra casa, de nuestra familia, en este lugar, amado Rey. Gracias, Señor, por tu obra poderosa, por la palabra que hemos recibido, Señor, que fortalece nuestra fe, amado Dios, que fortalece nuestra dependencia de ti, Señor, porque dependemos de ti, Señor, aunque estén pasando muchas cosas contrarias, pero dependemos de ti, Señor, y tú no nos dejas caer, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos esa bendición, Señor, que tú tienes preparadas, Señor, bendiciones para nosotros, y que los cielos se van a abrir, Señor, y van a ser derramadas esas bendiciones de Dios para tu vida, para tu casa. Lo que estás esperando de parte de Dios, tienes que creerlo con convicción, seguir con fe en Él, y Dios va a obrar. Tienes que declarar esa bendición de Dios. Tienes que hablar en el nombre de Jesús. Declarar la palabra por el poder del Espíritu de Dios, y el Señor se va a glorificar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, por fortalecer nuestra fe hoy, Señor, por animarnos, Señor, a seguir adelante en tu nombre, Padre Celestial. Queremos seguir en tu nombre, Señor, declarando tu bendición, Padre. Que Madián ha caído, Señor. Que Madián ha sido derrotado, Señor. En el nombre de Jesús. Que ese Madián ha sido derrotado, Señor. Ha caído por tu poder, por el poder de tu Espíritu, Señor. Y tú traes la bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te adoramos. Aleluya. Sí, Señor. Te exaltamos, Señor. Ansioso está esperando Sí, Señor. ese momento. Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria, traer su gloria. El universo ansioso está esperando ese momento.
Señor. Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria, traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a los muertos y enseñar a la nube de testigos de Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, vida a los muertos y enseñar a la nube de testigos de Dios que hace milagros. Voy a cantar y declarar. Aleluya, amigo, aquí está, de las cenizas, nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Voy a cantar y declarar, Dios está vivo, aquí está, de las cenizas, nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Mis manos alzo en tu presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada de mí. Mis manos alzo en tu presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en su presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Voy a cantar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Voy a cantar y declarar, Dios está vivo, aquí está, de las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Oh, 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 oh. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde.